Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es imposible desligar la historia de Colombia con la leyenda del Dorado. La ceremonia que se hacía en el lago Guatavita, en la que se entronizaba a un cacique y se le espolvoreaba todo el cuerpo entero con polvo de oro, de forma que quedaba totalmente amarillo, el hombre dorado. Las culturas indígenas colombianas tenían una gran cantidad de oro, esto enloqueció a los españoles, y de aquello nos ha quedado un museo fabuloso, el Museo del Oro de aquí de Bogotá, que es el museo con mayor número de piezas de oro de todo el mundo. Una historia fascinante que seguro os va a sorprender, así que no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Colombia y el misterio del oro. Una tierra repleta de oro, de magia y de misterio. Así seguramente es como vio Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español, Colombia y la región de Cundinamarca cuando llegó aquí hace ahora 5 siglos. Una de las cosas que más le sorprendió del pueblo muisca es la cantidad de metal precioso que estos acaparaban. Cuentan las crónicas incluso que los muiscas tenían campanillas de oro con las que llamaban a sus espíritus. Y sobre esto, una leyenda que le dio también nombre a esta patria, el famoso Dorado, la ceremonia de entronización del cacique que se hacía en el lago Guatavita, en la que un ser humano era vestido entero de oro. Y a ese lago se echaban ofrendas que luego fueron saqueadas por diferentes culturas, ofrendas que eran miles de objetos de oro más esmeraldas. Una tierra fabulosa, una tierra llena de magia y misterio y sobre todo de unas riquezas capaces de enloquecer a los conquistadores. Recuerdo de aquella historia no solamente quedó el famoso nombre de El Dorado, que viene del hombre dorado, el hombre que se vestía de oro, sino también un maravilloso museo que hoy día tenemos en Bogotá, el Museo del Oro, el museo con más piezas de oro del mundo. Para regocijo hoy día nuestro, y como parte de un esplendor perdido que marcó la historia de esta tierra. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Colombia Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Colombia Caracol. Hoy en un programa donde vamos a recorrer varias maravillas de la historia de Colombia, como es darnos un paseo por ese maravilloso Museo del Oro, entendiendo también que al caminar a través de él caminamos por la maravilla que nos dejaron nuestras civilizaciones indígenas y además también la muisca, de la que nos habló Gonzalo Jiménez de Quesada. A todos los que os gusta el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcasts y vídeos todas las semanas. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este programa, el antropólogo Esteban Cruz, y desde luego un saludo enorme para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio. También un abrazo muy especial a las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un programa que me parece muy especial porque vamos a estar redescubriendo algunos de los lugares más importantes desde el punto de vista de la historia, de la curiosidad, del misterio de nuestro país, de Colombia, lugares realmente mágicos, lugares rodeados de una historia realmente apasionante. Efectivamente, hay algunos lugares que me parecen una maravilla, como ese Museo del Oro, que lo he recorrido varias veces, que no me canso de ver, y una de las veces me lo recorrí con un buen amigo que está ahora mismo aquí, que es el señor Esteban Cruz Niño, que es periodista, escritor, director del programa Más Allá en Red Más, historiador, antropólogo. Esteban Cruz, amigo, ¿cómo está? Bueno, ya doctor también historia, hay que decirlo. Sí, señor, sí, ya doctor en Historia del Arte. Juan Jesús, muy buenos días a usted, a todos los que nos están escuchando hasta ahora en cualquier lugar del país. Y sí, el Museo del Oro es uno de los lugares más emblemáticos de Colombia. Yo creo que es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Bogotá, pero también es uno de los lugares más enigmáticos. Contiene una gran cantidad de piezas, más de 59.000, cada día crecen más. Su historia es realmente asombrosa, se entremezcla con el misterio. Tiene que ver con un poco con Erich von Däniken, catalogado por muchos como un estafador, por otros como un gran pionero. Él también, parte de eso que ven ustedes de alienígenas ancestrales fue gracias a una visita que hizo él en los años 70, que desató un montón de controversias entre antropólogos colombianos. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso. También hay una sala espectacular en el Museo del Oro que tiene que ver con el misterio, con la idea del viaje chamánico, con la idea de que los metales representan la parte espiritual de las antiguas culturas, antiguas naciones que vivían en el país, la idea de transformarse en animal, de utilizar plantas poderosas para ir a la otra realidad. Bueno, el Museo del Oro es increíble. Vamos a empezar y arrancar con el Museo del Oro, con la cultura muisca. Yo que he tenido la suerte de recorrerme el Museo del Oro contigo, una vez que vino Javier Sierra, Premio Planeta de Literatura, aquí a Colombia, nos dimos un paseo. Y a mí es un museo que me fascina. Tiene un montón de salas distintas que son de culturas indígenas diferentes. Tú me corriges si digo algo mal, Esteban. Bueno, y ahí uno ve absolutamente de todo. Desde atuendos de caciques o de chamanes, atuendos enteros de oro, como si el oro fuera una especie como de teléfono o una forma de hacer que la comunicación con los dioses fuera más directa por reflejar y absorber los rayos del sol. Y luego, aparte de eso, tenemos diferentes piezas muy emblemáticas. Vamos a empezar por las más polémicas, ¿vale? Por estas que son de cultura quimbaya, si mal no recuerdo, donde es una mezcla, donde se ve una mezcla de animales que serían del agua, de la tierra y del cielo. O sea, vemos a lo mejor la cabeza de la cabeza de un pez, vemos las alas de un ave y vemos la cola de un animal que tiene que ver con la tierra. De todas formas, si hay algunas de esas piezas, sobre todo una, que es a la que se refiere von Däniken y que es la que veis continuamente en la serie Alienígenas Ancestrales de History Channel, que por muchas vueltas que uno le dé, a mí eso me parece un avión. Y lo digo así de claro, la he fotografiado varias veces, Erich von Däniken está loco, lo que queráis. Pero eso parece un avión, parece un avión. Esteban, ¿qué es lo que opina? ¿Qué opinas tú y qué opina la historia de esto? Obviamente la historia dirá que no, que esto es una locura, pero vamos, que parece un avión, parece un avión. Claro, esa similitud que hay con un avión, y no con cualquier avión, ya les cuento, esta historia es muy demente, no con cualquier avión, sino con un bombardero B-52. Es que Däniken vino a Colombia a finales de los 60. Él ya tenía algunos problemas en su juventud con el ser estafador. No es un invento mío, eso se ha publicado en muchas partes. Y vino al Museo del Oro de visita. El Museo del Oro, digamos que acababa de empezar a exhibir estas piezas que son conocidas como los pájaros del Otún. Estas piezas se encuentran en enterramientos, en lo que nosotros llamamos huacas. Se colocan al lado de cadáveres, se colocaron durante siglos
utensilios al lado de cadáveres se hizo por un grupo de personas que llamamos nosotros los Quimbaya o los Tolima, porque en esa zona también se encuentran este tipo de manifestaciones o de artefactos que lo que muestran, lo que nosotros podemos ver son la mezcla entre aves, murciélagos, algunos dicen jaguares y claro, y peces. Entonces la cola del pez se mezcla, es como la tierra, el agua y el cielo, ¿no? Como la trilogía andina. Exacto. De los... Sí, es la trilogía andina de los incas, que fue un invento también un poco antropológico y turístico. Eso te iba a decir, porque la famosa trilogía andina del cóndor, el puma y la serpiente es completamente falsa. Ese es un invento turístico y jamás los incas tuvieron esa trilogía andina. Es falsísimo, falsísimo. Es otro bondainecaso, pero esto ya de los turistas, sí. Entonces, Däniken vino y escribió un libro en 1974 que se llama El oro de los dioses, que fue un bestseller mundial. O sea, eso hay que decir la verdad. Se publicó en muchos idiomas y salió por todo el mundo. Y Däniken dijo, se parece a un bombardero B-52. O sea, pero no a cualquier avión, porque es un bombardero. Estaban en los años 70, acababan de pasar la Segunda Guerra Mundial hace 30 años, la tenían cerquita. Entonces, pues claro, él lo compara con eso y hace una elucubración toda extraña, pero dice que los antiguos que estuvieron acá seguramente conocieron aviones y mete una historia toda loca después por allá en un documental con el Triángulo de las Bermudas y el viaje en el tiempo y un montón de cosas dementes. O también hay otros que salen con historias un poco locas de que los chamanes pueden ver el futuro y que veían que iba a venir una bomba nuclear. No, o sea, eso ya está muy demente. Imagínense un chamán consumiendo yagé o coca o lo que ustedes quieran, ayahuasca, San Pedro, y que viera la visión que en 500 años iba a haber una bomba nuclear. Eso a mí me parece muy loco. Lo cierto es que estos aviones están por cantidades, no son solo hechos de oro, y realmente no son aviones, ¿no? Les decimos los pájaros del Otún, ni siquiera sabemos nosotros, solo los que lo hicieron hace tantos años sabrían qué significa, pero pues nosotros lo interpretamos también así. No son hechos solo con oro, hay otros hechos con bronce, con tumbaga, que es una aleación, que es una mezcla, y lo que sí tienen, que es bastante interesante, es que representan las creencias de las personas de ese momento, ¿no? Representan una visión de la vida, de la tierra y de la muerte. Una cosa que quede clara, los objetos del Museo del Oro están hechos con una cosa que se llama tumbaga, donde el oro es, juraría, al 40, 60 o hasta el 80%. ¿Es así, Esteban? Sí, hay piezas, claro, hay piezas que tienen una mayor cantidad de tumbaga, incluso se oxidan. Acuérdense que el oro es tan preciado porque tiene una menor oxidación, o sea, no se oxida, o sea, tú puedes verlo, lo brillas y queda allí. Para poder trabajar el oro, no puedes de alguna manera... Tienes un montón de técnicas, ¿no? Entonces, los antiguos, nuestros antepasados aquí en Colombia usaban la cera perdida, que era una técnica muy importante para hacer objetos con volumen como estos. Otros, pues, mezclaban aleaciones que incluso incluían piedras preciosas como las esmeraldas, ¿no? Pero, claro, se usaba mucho el cobre porque el cobre le permitía... Primero, hacer ser más maleable, y segundo, lo que podían hacer ellos era de alguna manera manejar mejor el material. Hay piezas que son completamente, casi totalmente en oro, y hay piezas que tienen muchísimas aleaciones, y la más famosa, efectivamente, Juan Jesús, es la tumbaga. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante sobre todo lo que nos está explicando Esteban, y es que von Däniken no fue el primer investigador extranjero que realizó esta interpretación de aviones prehistóricos relacionados con estos pájaros del Otún que se pueden encontrar en el Museo del Oro. Algunos conocedores comentan que de hecho von Däniken se inspiró en la investigación de un investigador escocés, Ivan Terence Sanderson, y resulta que este hombre en el año 1972, es decir, 2 años antes de la publicación del Oro de los Dioses de von Däniken, escribió un libro que se llama Investigating the Unexplained, investigando lo inexplicable, y en este libro Sanderson incluía ya esta exótica teoría sobre estos aviones prehistóricos que hubiesen podido tener presencia aquí en territorio colombiano, Juanje. Fíjate, pues yo ese dato, la verdad, no lo conocía. Yo tengo que romper una lanza a favor de Däniken. Vamos a ver. Erich von Däniken, que es un señor básicamente que era un hotelero suizo,
hace muchos años escribió un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro, para que entienda la gente la importancia de Erich von Däniken dentro del misterio, nos guste o no nos guste von Däniken, y dentro del turismo mundial, que esto es lo que quiero incidir, ¿vale? Bien, pues resulta que Erich von Däniken hizo un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro, donde hablaba que diferentes culturas del mundo en el pasado habían estado en contacto con extraterrestres y de ahí que aparecieran diferentes tecnologías imposibles. En esto digamos que sí fue uno de los pioneros mundiales. ¿Qué sucede? Que este libro vendió más de 40 millones de ejemplares. Me han escuchado bien. Más de 40 millones de ejemplares y el señor se hizo multimillonario. Eso sí, tardó 2 años en publicarlo, todo el mundo le decía en las editoriales: usted está pirado, esto no le va a interesar a nadie, y no fue así para absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué sucede? Os voy a contar una historia que saliéndonos un poco del guión, que aquí somos expertos en destrozar guiones, es lo que yo viví en Turquía. Creo que esto lo he contado alguna vez. Yo me fui una vez, estaba allí en Turquía, estaba con Javier Sierra, es un tipo muy conocido, bueno, pues estaba con Javier y estuvimos charlando con Ömer Demir. Ömer Demir es el primer tipo que bajó y descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Es un señor que ni es arqueólogo ni nada, simplemente hay un vecino, se le cayó un burro allí abajo en el corral y dijeron: pero aquí debajo del corral este se metió con una cuerda y descubrió una ciudad. Llamaron a los arqueólogos turcos, llegaron los arqueólogos. Bueno, a día de hoy hay descubiertas más de 200 ciudades, ¿vale? Bajo tierra en la península de Anatolia, en concreto en la Capadocia. Bueno, pues hay una cosa de esto que es algo súper mega loquísimo. Cuando yo le preguntamos a Ömer Demir, ¿vale?, sobre toda esta historia, le dijimos: oiga, ¿y qué opina usted de lo de von Däniken y tal, y toda esta historia? Porque él fue el que llevó a Erich von Däniken a las ciudades de Derinkuyu, a Kaimakli, todo esto. Y entonces Ömer Demir dijo una frase que jamás olvidaré. Dijo: mire usted, yo no sé si esto lo hicieron los extraterrestres o quién hizo esta vaina, no tengo ni idea. Lo único que sé es que en este pueblo nos moríamos de hambre, llegó un señor que se llamaba von Däniken, dijo que esto lo habían hecho los extraterrestres y empezaron a llegar miles de turistas. Claro, porque la repercusión que tenían sus libros haciendo de la arqueología algo fantástico no la tenían los arqueólogos por muchos artículos científicos que publicaran o por muchos libros que publicaran. Al darle a la historia una dimensión fantástica y mágica, es lo que hace que el turismo acuda a raudales. Y os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver ni siquiera con von Däniken, pero para que veamos como cuando lo fantástico entra a explicar la historia y a darle forma a la historia, llega el turismo. Yo soy de una ciudad en España que se llama Granada, que tiene uno de los 3 monumentos más visitados del mundo, que es la Alhambra. La Alhambra era un sitio horrible donde vivían todos los desadaptados de la ciudad, haciendo hogueras incluso dentro del palacio, hasta que llegó un tipo que se llamó Washington Irving, un periodista y escritor norteamericano, y escribió los cuentos de la Alhambra, recogiendo las leyendas y las historias que le contó la gente que vivía en el palacio y los que vivían alrededor del palacio. Y eso hizo que de repente la Alhambra, al tener una dimensión mágica, llegara a todo el mundo. Aquello fue un boom mundial, el libro, hace mucho más de un siglo. Y a día de hoy, buena parte de la ciudad de Granada vive del turismo de la Alhambra. O sea, esto es una cosa que es una realidad, que es muy polémica, ¿vale? Pero que nos guste o no, desde mi punto de vista es cierta. Y ahora me gustaría la opinión tanto de Alejandro Bernal como de Esteban Cruz. Juanje, yo creo que sobre lo que hace referencia hay que tener en cuenta algo, y es que el mundo ha tenido diversas transformaciones, no solamente sociales, sino tecnológicas, y a lo que voy con esta disertación es que yo me atrevería a decir que en el pasado era más fácil
poder llegar a elucubrar desde lo mágico que a través de los datos más asépticos, que es básicamente la dinámica que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Acceder a la información, por ejemplo, en este momento es tan difícil como solamente dar un clic en un computador o revisar tu teléfono inteligente y demás para acceder no solamente a un montón de estudios, a un montón de disertaciones, hallar imágenes y información fidedigna. En cambio, la época de von Däniken, incluso de este señor Ivan Terrence Sanderson, este hombre al cual se le lega la autoría original de esta interpretación de aviones prehistóricos de los pájaros del Otún, pues Juanje era un tipo aventurero, era un hombre que recorrió buena parte del mundo, que buscó al Yeti, que buscaba pruebas de civilizaciones exóticas en el pasado. Pero me imagino que se debía a un tema de la época, Juanje, a una interpretación que estas personas le hacían a ese Sí, tipo. más romántica de la historia. Era un mundo más romántico, Juanje, es que tú lo has dicho, era un mundo más romántico y era una interpretación que ellos daban sobre eso. Correcto o no, yo creo que, y me quedo con lo que tú decías, fíjate cómo Washington Irving, dándole magia a la Alhambra, creó, o sea, legó para el mundo todo este tipo de historias. Sí, sí. Y por ejemplo, si tú me preguntas y yo voy a llevar a un extranjero, independientemente de que sepa o no sobre el origen quimbaya de los pájaros del Otún, yo le diría o le indicaría que son muy conocidos por Erich von Däniken por haberlos interpretado como aviones en la prehistoria. Es que nos guste o no, es Exacto. así. Todos los arqueólogos colombianos y latinoamericanos escribiendo de los pájaros del Otún no hubieran llegado a vender millones y millones de ejemplares como vendió von Däniken. Entonces luego esto nos puede parecer terrible, que atenta contra la ciencia, contra la cultura, contra lo que queramos, pero que es una realidad incuestionable desde mi punto de vista. Sí, Esteban Cruz, tu opinión, amigo. Sí, claro, si no, no estaríamos hablando de esas piezas, ¿no? Que además esas piezas se han encontrado más o menos legalmente, unas 100, o sea, en el Museo del Oro tienen unas 100, pero de esas 100 solo hay como 8, 9, 10 que tienen esa forma, o sea, la interpretación de Däniken es, aquí tienen ustedes 100 piezas, unos son de ranas, otros son aves, uy, pero estas poquitas 10 me parecen un bombardero B-2 de la Segunda Guerra Mundial, y lo publico y me gano millones. ¿Qué es el problema que yo veo hasta cierto punto? Que muchos dicen que esto fomentó un tráfico ilegal de este tipo de piezas. Claro, porque el Estado colombiano nunca ha podido tener el control total sobre las piezas de orfebrería precolombinas. Teóricamente la tiene, pero ustedes saben todos los problemas que tiene nuestro país en seguridad y lo que sea. Entonces se dice que mucho amante del misterio, que vive por allá en Suiza, el que cree en los Ancient Aliens, el que dice los reptilianos son mis papás, el que dice voy a fornicar con una pleyadiana, porque esa es la idea que tienen muchos, y es en serio. Cuando hablemos de pleyadianos, si quieren me invitan acá, porque hay un componente sexual erótico porno pleyadiano en todos estos contactados que dicen, ay, forniqué con Astar y no sé qué más. El caso es que muchos de estos fanáticos, al ver Ancient Alien, alienígenas ancestrales, a Giorgio, que no me peleo con ellos, pero tienen plata, son millonarios, el tipo es un suizo, el tipo es un sueco, el tipo es un ruso, y le encanta eso, y dice, quiero uno de estos originales, y eso fomenta todo un comercio ilegal, y se dice que muchas piezas de estos aviones del Otún, o pájaros del Otún, han sido vendidas en el exterior, y claro, un traficante dice, te tengo el original, $1.000.000, y fácil un tipo de estos millonarios que cree en todo lo que les conté dice, se lo compro, y eso dicen que también ha fomentado este comercio ilegal, ¿no? Es solo ese apunte que tenía. Fíjate, pues yo ahí no estoy de acuerdo por una cosa. Yo como extranjero en este país, una vez tuve un dilema moral muy importante porque a mí me ofrecieron una pieza de oro, en concreto eran 2 indígenas con un palito de oro y llevaban como unos monos, ¿vale? Era una escena de una cacería. Bueno, la pieza pesaba 1 kilo 200 gramos de oro y me la ofrecieron. Yo dije, ni tengo la plata ni me meterme en un lío, qué barbaridad. Y dije, y encima todo, si denuncio a la policía, el tipo se entera y soy yo el que va a acabar mal. Y entonces no fui capaz de denunciar ni de nada. Yo creo que el tráfico ilegal en este país con piezas arqueológicas es absurdo, y Erich von Däniken lo que hizo fue meter un elemento a lo mejor un poco fantástico y bueno, hizo que las piezas
bueno, pues tuvieran una repercusión mundial que antes no eran conocidas. Porque luego, si queréis, hablamos de otras piezas del Museo del Oro, ¿vale? Que ni siquiera hemos hablado, como la balsamuisca, el póporo de oro. Creo que quedan además 2 minutos para terminar este bloque, ¿vale? No vamos a tener tiempo. Entonces, yo creo que esto, o por ejemplo, yo en Antioquia, cuando iba a Antioquia con mi exmujer, pues yo conocía gente que se dedicó al tema del oro y me decían: Juanje, yo he fundido piezas de 5, 6, 7 kilos de tumbaga, ¿vale? Al 80% de oro, para sacar el oro, y me lo contaban con toda la tranquilidad, y esto pasaba hasta hace 3 días. Entonces el tema del tráfico ilegal de piezas arqueológicas, y sobre todo piezas arqueológicas que son de oro, que eso es súper atractivo, yo creo que von Däniken no ha tenido nada que ver. También tengo que romper una lanza a favor de la serie Ancient Alien, en la que ha aparecido un servidor, en la que ha aparecido Esteban Cruz, porque sí hay elementos de la historia que nos hacen pensar seriamente que hubo una intervención extraterrestre aquí. Cosa distinta es que yo esté de acuerdo o no, o Esteban Cruz, con todos los autores que hablan de Ancient Alien. Pues, igual que no estoy de acuerdo con todos los autores que hablan de misterio, pues algunos digo esto me parece sensato y creo que se le ha ido el bolindre, ¿vale? Pero ya está. Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo fantástico y el señor von Däniken tienen una facilidad para hacer que la arqueología le llegue al mundo de una manera completa y absolutamente fascinante. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Colombia Caracol. Aquí, como siempre, destrozando guiones. Pero es que me parece genial esta charla y esta tertulia, ¿vale? O sea, porque nos guste o no, si esas piezas arqueológicas se han hecho tremendamente famosas, y el Museo del Oro, de rebote, ha sido gracias al señor Erich von Däniken. Y esto, bueno, pues es una realidad. Y luego también es una realidad que en este país el expolio que ha habido del patrimonio arqueológico colombiano ha sido una cosa absurda. ¿Por qué? Porque yo creo que es el patrimonio arqueológico histórico con más cantidad de oro del mundo. ¿Hay algún país donde haya más oro que aquí en piezas arqueológicas, Esteban? Que yo sepa, ¿no? Bueno, muchos dicen que muchas piezas arqueológicas de oro están en el Museo Británico, por ejemplo, ¿no? Que no son evidentemente solo de Gran Bretaña, sino que los británicos en su imperio y con sus adquisiciones y con lo que hicieron, por ejemplo, en Egipto, en India, pues las acumularon y tienen allí un montón. Otros hablan, por ejemplo, del Museo Metropolitano de Nueva York, donde efectivamente hay una gran cantidad de piezas de oro de todo el mundo, pero no del volumen de las nuestras, y un museo en especial lleno de piezas de oro son los museos vaticanos. Allá sí está una gran cantidad de oro, pero todo lo que ustedes quieran, incluso hay una esmeralda y hay piezas colombianas que le fueron regalados a los papas durante siglos, ¿no? Durante los 2 últimos siglos. Bueno, y no sé qué presidente colombiano le regaló a España un tesoro Quimbaya o algo así, que está en el Museo de América en Madrid. Y eso fue un regalo de un presidente colombiano. O sea... Sí, y lo han intentado recuperar, el llamado tesoro Quimbaya, que efectivamente lo que sucedía aquí en Colombia antes de los años 30 es lo que decía Juan Jesús. Nosotros tuvimos una gran cantidad de expoliación, de tráfico ilegal o legal en su momento, porque no había mayores controles, de lo que llamábamos la guaquería, que todavía hay guaqueros, todavía existen. Pueblos enteros nuestros, de lo que hoy es el eje cafetero, se fundaron con guaquería. O sea, esta zona tenía tantos enterramientos que los pueblos se fundaron por eso, la zona de Armenia y toda esta región. ¿Qué es lo que sucede? Al comienzo las piezas se fundían y se convertían en lingotes de oro y se guardaban en el Banco de la República, hasta que un gerente por allá en los años 30 dijo: no los fundan más bien hagamos un museo. Pero la mayoría de las piezas que tuvo Colombia, me arriesgo a decirlo, fueron fundidas tanto en la colonia
como en la República, para sustentar las casas de moneda, que eran los bancos en su momento. Los gringos hicieron lo mismo, allá tenían el Fuerte Knox, porque el patrón de cambio, lo que sustentaba el dinero, era el oro, ya no, ahora es nada prácticamente, pero en su momento era el oro lo que lo sustentaba. Y por eso los billetes antiguos del mundo, incluidos los colombianos, dice, vale 1.000 pesos en oro, y por eso se llama pesos, porque pesaba oro, y teóricamente uno podía ir al Banco de la República y decir, deme mi oro, hasta hace unos años. Ya no, cambiaron todo. Hasta 1971, que el señor Richard Nixon, en los acuerdos Bretton Woods, en el 44, donde había que tener un respaldo de oro de la moneda, en el 71 Richard Nixon, como estaba venga a sacar dinero para la guerra del Vietnam, dijo, uy, qué pena con ustedes, que a partir de ahora la moneda va a ser una divisa y esto vale en función de la oferta y la demanda como cualquier otra cosa, y paso del oro. Si alguien viene a buscarlo, que se espere sentado, que no pienso darle absolutamente nada, así por una decisión personal del señor Richard Nixon. Pero ya que estamos en el misterio del oro y todo esto, yo sí quiero, bueno, primero mencionar algunas piezas del museo y su historia, que creo que son muy importantes, y luego preguntar sobre el famoso misterio del oro, ¿vale? Lo primero es, bueno, aquí en el museo tenemos algunas piezas que son prácticamente una insignia del país, sobre todo una que es la famosa balsa Muisca. Porque claro, la historia que le contaron a Gonzalo Jiménez de Quesada de el hombre dorado, del cacique al que vestían con polvo amarillo de oro, que se subía a una balsa y iban echando ofrendas al lago con oro y esmeraldas, pues hasta cierto punto era una leyenda no comprobada, hasta que apareció una figura arqueológica que fue la balsa Muisca, una primera balsa Muisca que esta no sé dónde se encontró y que se perdió de camino a Alemania, y una segunda que juraría que esta se encontró en la laguna de Siecha, que es la que vemos en el Museo del Oro y que nos demuestra que de leyenda nada, que era total y absolutamente real. ¿Qué nos puede contar Esteban Cruz sobre esa pieza arqueológica tan importantísima dentro del Museo del Oro? Sí, Juanje, lo que usted dice es real. O sea, los cronistas, los españoles que venían aquí, que la mayoría eran sacerdotes, que acompañaban a los conquistadores, tenían la obligación de escribir lo que pasaba. Fray Pedro Simón, Aguado y muchos otros escribieron algo que les contaban, que era que había unos ritos en honor, en pagamento a los dioses, que se hacían no solo en la laguna de Guatavita, sino en varias lagunas, en las que los caciques se colocaban sobre su cuerpo un polvillo de oro y lanzaban una gran cantidad de objetos a las profundidades de estos cuerpos de agua. Siempre se consideró que era una anécdota, que realmente la historia estaba allí, pero pruebas fehacientes de la historia no habían sucedido hasta que se encontraron las diferentes piezas que muestran efectivamente esa escena, o creemos que muestra esa escena. Y esto sí está lleno de misterio. Solo se han encontrado realmente con mucha fuerza unas muy pocas piezas de ellas, y tú hablabas muy bien de la famosa balsa de Siecha. La balsa de Siecha fue parecida a la balsa Muisca, se encontró aquí en Colombia, en las lagunas de Siecha, más o menos en el siglo XIX. Muchos fechan ese encuentro en 1856, otros en 1858, se encontró esta balsa, pero aquí nadie la quería, la iban a fundir. Los alemanes les dijeron, les tenemos esto, la mandaron a Alemania, y aquí viene un enigma grandísimo, porque el barco, que era un vapor en ese momento que iba a Europa, se quemó y la pieza se perdió. Y todo el mundo decía que esa pieza era de alguna manera única y que irrepetible, y que nunca se iba a encontrar nada más. Algunos decían que nunca, con los dibujos que tenían, que era una falsificación. Otros decían que habían robado a los alemanes. Como había habido un montón de estafas en el siglo XIX, hubo un tipo aquí que le vendió los huesos de Simón Bolívar a alguien en Bogotá, entonces todos decían esto es una estafa similar. Cogieron a esos alemanes y los tumbaron, les dijeron les tenemos la escena del chamán, pero efectivamente no fue así, porque en un pueblo que se llama Pasca, y Pasca está organizado igual que Sesquilé alrededor de estos símbolos, porque los escudos del pueblo son la balsa Muisca. En
ese lugar, en una cueva, unos campesinos encontraron una piedra que tenía un cofrecito a comienzos de 1969 en una vereda que se llama Lázaro Fonte. En esa cueva ellos vieron como una piedra que venía como piensen ustedes, era una piedra rara que tenía una serie de líneas o canales. Cuando la abrieron, encontraron en el fondo la balsa Muisca, y esto sí fue espectacular. Estamos hablando de una pieza arqueológica de oro con muy alta cantidad de oro y poca de cobre, que también tiene tumbaga, pero muy muy poca, que muestra exactamente lo que decían los cronistas y que confirma para muchos que la leyenda del Dorado fue real, y que muestra esa escena con los sacerdotes y el hombre que va a lanzar oro a la laguna de Guatavita. Y eso demuestra que la primera balsa que se perdió en el mar en un incendio no era una falsificación, no era una estafa, sino que seguramente era otra pieza similar a esta. Y esto sí cambia la historia también. O sea que a los alemanes no los tumbaron. Bien, pues para que vengan los alemanes a comprar cosas, que ningún problema. Claro, pero se perdió el camino. ¿Qué dices, Esteban? Que se incendió en el camino, sí, nunca sí. vieron, o sea, desapareció la balsa, y muchos dicen, y aquí hay una historia muy loca, en ese tiempo en Colombia empezaron a decir algunas personas, es la maldición, la balsa no quiere irse del país, como todas estas maldiciones que hay alrededor de las piezas arqueológicas, como las tumbas de la tumba de Tutankamón, como las tumbas asirias y demás que dicen. Entonces muchos decían, no, la balsa no quería irse del país, lo decían aquí algunos campesinos y personas de Bogotá, no se quería ir, y por eso se incendió y no llegó a Alemania, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Esa leyenda negra que tienen las piezas arqueológicas. Y me parece divina para hacer literatura. Alejandro Bernal. Exactamente, Juan G., yendo de la mano de lo que nos decía Esteban hace unos minutos sobre esta maldición de esta balsa Muisca en su llegada a Europa, que hay un personaje fundamental para entender esta historia, un coleccionista teutón, Salomon Koppel. Resulta que este hombre habría llegado aquí al país, le habrían suministrado esta pieza y se la ofreció al Museo Real de Berlín. Cuando iba a transportar este artefacto como tal, esta pieza de oro allá a su país, cuando el barco que la transportaba llegó al puerto de Bremen, se incendió de una manera extraña, y desde ese momento comenzó esa leyenda oscura de la cual nos hablaba Esteban, sobre cómo esta balsa no quería despegarse de su origen, de su procedencia, que en este caso era Colombia, Juan G. Bueno, un museo del oro que me parece una auténtica maravilla. Y Esteban, ¿hay alguna cultura indígena colombiana que tuviera más piezas de oro que otras? ¿Los muiscas o no? ¿O los tolimas, los muiscas, tal, todos por igual? ¿O podemos decir que hay alguna cultura colombiana que tuviera más cantidad de oro que otra? Bueno, podemos decir que las culturas, por ejemplo, andinas, asentadas en las cordilleras, desarrollaron una orfebrería un poco más, por lo que tenemos, ¿no?, en las tumbas, un poco más prolífica. Es raro encontrar piezas de oro en la Amazonía, en la Orinoquía. Se han encontrado, pero no en las grandes cantidades de las sociedades complejas que habitaron en estas zonas de montaña del país, ¿no? Encontramos una gran cantidad de piezas en la zona de lo que hoy es el eje cafetero, Antioquia, en las sabanas del Caribe, sí, en los cenúes, en lo que hoy es Montería. Ellos desarrollaron unas piezas de orfebrería, una tecnología muy, muy importante en metalurgia, y también los Tairona lo hicieron ahí en el Caribe. Sin embargo, los llanos y la Amazonía, vuelvo a decir, son lugares en donde hubo menos presencia o incluso casi nula de orfebrería. Y eso es una cosa que sí tenemos que decirlo. Y llamamos a estos sectores de Colombia complejos culturales, donde hubo varias sociedades que intercambiaron y produjeron oro con una cantidad y una tecnología altísima en su momento. Por ejemplo, la zona del Tolima, la que llamamos la cultura Tolima, y la zona de Tumaco también tuvo un desarrollo altísimo. Pero puedo decir que estos complejos se desarrollaron con una velocidad y con una gran cantidad de experiencia de miles y de miles de personas que vivieron durante siglos, que les enseñaron a otros en un mundo donde no había escritura, donde se transmitía con la palabra, la técnica y el conocimiento. Y aquí vamos ahora al kit de la cuestión. El gran
misterio del oro. Porque la cantidad de oro que apareció en las culturas indígenas colombianas es tan absurda. Bueno, y en Perú, que en Perú había un templo que era el Coricancha, que por dentro entero estaba forrado de oro. Ahí estaban las Malquis, las momias de los Intipchurin, de los incas, de los hijos del sol, los que fueron gobernantes, envueltas en oro, y cuentan las crónicas españolas que dentro había tantísimo oro, bueno, que a los primeros rayos de sol de por la mañana entrabas y es que no veías, te quedabas ciego. Y luego además que había representaciones de llamas, mazorcas de maíz, de todo lo que quisieras que tenía que ver con el imperio, también de oro. Y aquí viene el tema. Los arqueólogos dicen que todo el oro que había tal cantidad de oro absurda, tanto en Perú como en Colombia, se debe a que los aborígenes tenían su sistema para extraer oro de los ríos, sobre todo. Y otra gente que dice que no, que tuvo que haber alguna vez alguna gran veta en la ceja de selva que hay entre Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, en toda esa zona de ahí, que tuvo que haber alguna gran veta de oro y que serían indígenas amazónicos los que, digamos, intercambiaban oro con otras tribus. Bueno, hay todavía, hace poco hubo una expedición, unos años, incluso japoneses, buscando esas famosas vetas de oro en selva, en esa ceja de selva. Y bueno, ahora os cuento yo una anécdota que tuve además en Perú, indagando esta historia que me parece muy curiosa. Pero me gustaría saber la opinión de un doctor en historia, que es Esteban Cruz. ¿Tú crees que realmente hubo alguna gran veta de oro o alguna civilización amazónica que tenía gran cantidad de oro y lo intercambiaba, o no? ¿O que eran realmente las tribus locales las que a través de sus ríos eran capaces de sacar oro? Porque bueno, a día de hoy aquí tenemos también minas de oro a día de hoy que siguen funcionando. ¿Qué opina Esteban Cruz? Claro, Juan Jesús, cuando uno se pone a mirar la historia de estos pueblos, los artefactos que tenían arqueológicamente, uno se da cuenta que sí, que tenían esa tecnología y la desarrollaron, que eran inteligentes como cualquier ser humano, que además transmitían sus conocimientos de generación en generación, que tenían orfebres avanzados. Y por eso tenemos pueblos como lo que llamamos los Quimbaya, porque ellos nunca se llamaron a sí mismos Quimbaya, eso se lo inventamos nosotros, y estos pueblos efectivamente tenían la capacidad, la posibilidad de desarrollar y de crear estas piezas de metalurgia. Yo creo que estos pueblos lo tenían, lo hacían y tenían la tecnología para extraerla de los ríos, de los filones de aluvión, incluso de minería. Ahora, lo que yo sí concuerdo con Juan Jesús es que existe una serie de leyendas y mitos antiguos que pueden de alguna manera mostrar la posibilidad de la existencia de sociedades complejas en lugares donde nosotros no pensábamos que existían. Y una de ellas es la famosa ciudad del Paitití o del Paititi. ¿Qué es lo que dicen los cronistas españoles? Y no solo los cronistas españoles, lo dicen también los indígenas de la zona. Y se habla de que hay un río que se llama el Paitití y que en esta zona había una sociedad muy importante, lo dice el Inca Garcilaso de la Vega, lo dice Vaca de Castro, lo dicen, si no estoy mal, algunos otros cronistas de la época, que decían que en el fondo de la selva amazónica, en el fondo, en lo que hoy sería las fronteras entre Bolivia, Perú y Brasil, había una sociedad compleja que había desarrollado unos niveles de metalurgia muy altos, que vivía perdida entre la selva, que habían construido ciudades, ojo con esto, que eran hechas de madera. Por eso, si esa sociedad se extinguió, en menos de 2 siglos no quedaría nada, porque la madera se pudre, no es como Machu Picchu, que es piedra, que puede durar todo lo que ustedes quieran. Y lo que se dice para muchos es que esta sociedad compleja tenía grandes cantidades de piezas de oro. Eso fue lo que llamó la atención de los conquistadores. Ahora, ¿existió o no existió una gran civilización amazónica? Esa sería, yo creo que la pregunta, porque si una civilización amazónica existió con una ciudad muy grande en la mitad de la selva, sería más difícil de descubrir que Ciudad Perdida aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, que las ruinas mayas, porque construirían, en teoría, no con piedra, la mayoría de sus monumentos y habitación, sino con madera, y el clima amazónico acabaría con ello muy rápidamente. ¿Existió el Paititi? ¿Existió una sociedad compleja
que tenía oro en el Amazonas, no lo sabemos hasta ahora. Queda todavía en la leyenda, pero la gente de aquí sí tenía la tecnología para hacer estas piezas tan bonitas que vemos en el Museo del Oro. Efectivamente, yo una vez hablando con investigadores colombianos, incluso alguno me señalaba que esa gran sociedad podía haber estado en Chiribiquete, en el Parque Nacional de Chiribiquete. Bueno, hay una cosa que está clara. Lo que han demostrado los diferentes hallazgos arqueológicos de las últimas décadas en la Amazonía brasileña es que sí había grandes ciudades, tal y como las describió Gaspar de Carvajal, el cronista de la expedición de Orellana. Y esto ya es algo arqueológicamente demostrado. Además, nos dejaron un gran misterio, que es cómo eran capaces de hacer que el suelo de la selva, que era muy ácido, fuera tremendamente fértil, creando una cosa que se llama la terra preta. Ahora, yo quiero contar una historia que viví en Perú respecto a este Paititi, en el que Colombia estaría total y absolutamente relacionado, obvio, por la cantidad de oro que había aquí, y es que una vez... Se llama Antoine George. Antoine George es, digamos, el expedicionario, es francés, pero vive en Perú, el expedicionario que más ha trabajado y que más conoce la zona de los Queros. La zona de los Queros hay una montaña que es el Ausangate, ¿vale? Y allí tienes unos Queros, y es curioso, porque los Queros, que le llaman los Queros de arriba, saben que hay otra tribu abajo de Queros. Y saben que existen los Queros de abajo, que están cerca a Puerto Maldonado. Bueno, pues los Queros de abajo saben que existen los Queros de arriba, pero no se comunican entre ellos desde hace siglos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, lo que sucede es que el choque bacteriológico mató prácticamente al 80% de la población de todo el continente. Entonces se quedaron aislados. Para algunos, los Queros eran realmente esclavos de los incas, de los Intichurin. Y estos Queros pues llevaban productos desde unas sabras que están a más de 4.000 metros de altura hasta la selva amazónica que está a nivel del mar. Y eran esa conexión de intercambio de productos que hacía que el Cuzco fuera una ciudad tan tremendamente rica. Bien, hay una leyenda dentro de los Queros de arriba, que esto es muy curioso, porque ellos hay veces que bajan de donde están, viven muy alto, bajan para poder plantar maíz, pero no llegan hasta la selva amazónica, porque dicen que en esa zona de la selva amazónica están los guairichunchos. Los guairichunchos son los indígenas que lanzan flechas invisibles. Bueno, son dardos de cerbatana que llevan veneno, entonces saben que si bajan abajo pues pueden morir. Y es más, Antoine George me comentaba que entrevistando a uno que una vez fue capaz, porque el camino está roto, de bajar con cuerdas, que al llegar a la selva, a la zona de selva, se murió de miedo porque vio huellas de pies descalzos y el tipo se fue volado otra vez para arriba, como de cuidado que esto me limpia. Entonces hay una leyenda de ellos, cuando hay una época en el año en la que hacen unos bailes y demás, y hacen unos bailes donde hablan del Zapac Chuncho. El Zapac Chuncho es el indio importante, y ese indio importante que estaba en la selva lo representan cuando bailan, que es curiosísimo, con unas cadenas de oro enormes al cuello, como si ese Zapac Chuncho que había en el Amazonas pues fuera capaz de traficar oro con ellos, pues ellos les podían llevar maíz y toda una serie de cosas del mundo andino, no solamente maíz, papa, mil cosas más, y incluso llamas también, que es carne para que coman, y a cambio traficaban con oro. Entonces es una leyenda que está dentro de esta cultura indígena que a mí me pareció fascinante, o sea, que refrendaría todos esos escritos que hay de los españoles. Y efectivamente, pues esa civilización desapareció por las enfermedades y sus famosísimas vetas de oro, que hasta el día de hoy jamás se han encontrado. Y ahora me gustaría la opinión de Esteban Cruz y de Alejandro Bernal, porque además creo que nos faltan 3 minutos para terminar el programa. Juanje, yo creo que Sí, es evidente
la existencia de vetas de oro que incluso hasta el día de hoy se han encontrado no solamente en territorio colombiano, sino en buena parte del continente. De hecho, estaba revisando una noticia mientras tú nos comentabas esa anécdota tan genial de los incas, y es que hace unos meses, Juanje, la Gran Colombia Gold, que es una compañía que se encarga de explotar este mineral precioso, encontró una veta de oro en el Silencio, Antioquia, una veta que hasta el momento era desconocida, Juanje, y que nos demuestra que al día de hoy hay gran presencia de este tipo de vetas en Colombia que aún no han sido descubiertas. Esteban Cruz. Sobre las ciudades perdidas del Amazonas, efectivamente hay cantidades en Brasil, que eso nos tendría que ver con nosotros, porque pues hoy en día somos países que estamos desconectados, pero en el pasado había redes de intercambio, hemos encontrado cosas de los océanos, conchas de mar, Spondylus, que es una piedra muy brillante, corales entre los enterramientos de nuestros antepasados en los cerros, en las montañas. Entonces uno puede irse hasta ese señor que se llama Percy Harrison Fawcett, que estaba un poco loco con la ciudad Z, que decía que había incluso una araña que tenía el tamaño de un perro que se perdió entre las montañas. Uno podría hablar de la ciudad famosa perdida de Cuicugú, me acuerdo, Cuicugú le decían en el Amazonas, o Ratanaba, o también estaba, bueno, hay cantidad de historias, el mismísimo Dorado, el Paititi, la Guanentá, la ciudad perdida de los guanes, ¿no?, que decían que existía. Obvio, entonces hay una gran cantidad de estas historias, y las historias y las leyendas generalmente retratan una verdad que se perdió porque en ese momento no había escritura y todo iba por la oralidad. Y realmente la selva amazónica en pleno siglo XXI sigue siendo un lugar muy inhóspito y muy inexplorado, y por eso afortunadamente todavía está ahí, cada vez menos, cada vez más destruido, pero yo creo que en algún momento se van a encontrar cosas increíbles, y todavía hay grupos sin contactar. O sea, hay gente que vive allá igual que antes de la llegada de los europeos, que están sin contactar. En Colombia encontramos de alguna manera grupos como los Nucac, que hasta los años 90 entraron en contacto con nuestra sociedad, cosa que fue desastrosa. O sea, la gente está ahí, y si hay gente ahí, pues obvio puede haber muchísimas cosas más. Bueno, señores, nos queda un minutito, así que 10 segundos, Alejandro Bernal, para redes sociales y poco más. Juanje, me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Esteban Cruz, tienes 20 segunditos, tu canal de YouTube se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Sí, señor, Los Audios de Cruz Escribiente, todas las historias que quieran, ahí hay una de Pablo Escobar que les va a gustar, y también les quiero decir que todas mis redes sociales son @Cruz Escribiente. Ustedes busquen cualquier red social, @Cruz Escribiente, ahí estoy, ahí me pueden escribir. Muchas gracias, Juan Jesús, por la invitación. También tengo un libro que se llama Expedientes X Colombia, con muchas historias como estas. Muy bien, señores, y mi conclusión, que este país es hermoso por sus gentes y otras cosas por encima del oro. Lo que pasa es que los codiciosos no ven más allá del amarillo, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.